Soy Arlet, creadora de El Rincón de la Doctora A, y te agradezco por estar aquí un día más conmigo viendo las clases de microbiología. El tema de hoy es estafilococo. Específicamente vamos a tratar el Staphylococcus aureus. Vamos a comenzar. Veremos por una parte las características generales de los estafilococos y luego ya específicamente hablaremos de las características distintivas de este Staphylococcus aureus. Comencemos. ¿Qué son los estafilococos? Los estafilococos son como tal gram positivos. ¿Por qué? Porque se van a teñir de color oscuro y son más redondeados que ovales. También suelen presentarse como racimos parecidos a los de la uva. Resultan bastante también exigentes, ya que requieren diversos aminoácidos y otros factores de crecimiento, y normalmente se cultivan en medios enriquecidos que contienen tanto caldo como sangre. Los estafilococos son además verdaderos organismos anaerobios facultativos. Producen catalasa, que es característica que los diferencia de los estreptococos, porque los estreptococos, si recordamos, son catalasa negativos. La especie de estafilococo más virulenta es el Staphylococcus aureus, que es la que vamos a hablar el día de hoy, y que casi todas las cepas aisladas secretan coagulasa, una enzima que es la que provoca la coagulación del plasma citratado. Además existen otras especies que también producen enfermedades, pero estas carecen de coagulasa y a menudo hacen referencia a ellas como estafilococos coagulasa negativos. Entonces ya vamos a hablar específicamente acerca del Staphylococcus aureus. Vamos a ver sus características específicas. Así que comencemos. ¿Qué son los estafilococos aureus? Generalmente el hospedador tiene que dar ciertas facilidades al Staphylococcus aureus para que éste pueda infectarlo, ya sea una grieta en la piel, un cuerpo extraño insertado en el organismo, como es el caso por ejemplo de heridas o infecciones quirúrgicas o incluso catéteres venosos centrales. También puede ser el caso de un folículo piloso obstruido, cuando ocurre la foliculitis, o un sistema inmunitario deprimido. Entonces, las enfermedades causadas por el Staphylococcus aureus pueden ser 1. Debidos totalmente o gran parte a una infección invasiva real, es decir, a una colonización que superará los mecanismos defensivos del hospedador y va a producir unas sustancias extracelulares que facilitarán la invasión. 2. Puede ser también en ausencia de una infección invasiva a causa de toxinas, o puede ser también por una combinación de una infección invasiva y una intoxicación. Aquí también cabe señalar que los individuos sanos suelen llevar el Staphylococcus aureus en la piel y las membranas mucosas. Los portadores son una fuente de infección para ellos mismos y los demás, por ejemplo, por contacto directo o por contaminación con vehículos de contagio, como es el caso de objetos como un pomo de puerta, que a su vez pueden ser una fuente de infección, o como alimentos que van a producir, en este caso, una intoxicación alimentaria. Hablando ya un poquito más de las toxinas que estos pueden producir o de cuáles son estos mecanismos. Por ejemplo, en el caso de la infección que acabé de mencionar, que las enfermedades causadas por este Staphylococcus aureus pueden ser provocadas por una infección invasiva, en este caso la colonización, o puede ser por una intoxicación, o a su vez puede ser por la mezcla de la una y de la otra. Continuando, tenemos la patogenia y la inmunidad. Los factores de virulencia como tal patógena serán la característica genética, tanto también bioquímica y estructural, que van a permitir a un organismo causar una enfermedad. Las consecuencias clínicas de una infección dependen de la virulencia del patógeno y de la efectividad de los mecanismos defensivos del hospedador. En este caso, el Staphylococcus aureus va a expresar distintos factores potenciales de virulencia, como son todos los que vemos aquí. Y en la mayoría de las enfermedades causadas por este Staphylococcus aureus, la patogenia depende mucho de la acción combinada de los distintos factores de virulencia, de manera que es difícil determinar con precisión el papel de cada uno. Pero vamos a ver como las características principales, en este caso, por ejemplo, en los factores de virulencia de la pared celular, tenemos a la proteína A, que es el principal componente de la pared celular del Staphylococcus aureus. O por otra parte tenemos la proteína de unión a la fibronectina,
Tenemos también las exotoxinas citolíticas, que aquí destaca la alfa, la beta y la gamma, y la delta, perdón, que atacan las membranas de las células de los mamíferos, que esto incluye los glóbulos rojos, y a menudo son calificadas como hemolicinas. También aquí tenemos las exotoxinas superantígenas. Dentro de estas vamos a encontrar a las enterotoxinas, que son de 6 tipos antigénicos principales, A, B, C, D, E y G, y que se producen aproximadamente la mitad de las cepas aisladas del Staphylococcus aureus. Entonces, cuando estas bacterias contaminan los alimentos y pueden crecer, secretan las enterotoxinas, cuya ingestión puede provocar una intoxicación alimentaria. Por otra parte, tenemos la toxina del síndrome del shock tóxico, que es la TSST1, que es la causante clásica del síndrome del shock tóxico. Y también la exfoliatina, que es la toxina exfoliativa, que es también conocida por sus siglas TE, que es también un superantígeno y que va a causar una dermatitis exfoliativa neonatal o estafilocócica. Ese sería aquí, bueno, aquí está un poquito también más detallado en ese gráfico. Aquí podemos ver todos los factores de virulencia. Como tal, van a existir algunos tipos de enfermedades que van a ser causadas por este Staphylococcus aureus. Entre las que más destacan tenemos el síndrome de piel escaldada, la intoxicación alimentaria, el shock tóxico, el impétigo, la foliculitis y los forúnculos. Que en el caso del síndrome de piel escaldada se caracteriza porque va a existir una descamación diseminada del epitelio en los lactantes. También vamos a encontrar ampollas carentes de microorganismos o leucocitos. Como mencioné, también la intoxicación alimentaria causada por la toxina, que es después de haber ingerido los alimentos contaminados con esta toxina termoestable, y va a caracterizarse porque la persona va a presentar vómitos intensos, diarrea y cólicos. Y también el shock tóxico, que esta es una intoxicación multisistémica caracterizada en un primer momento por la presencia de fiebre, hipotensión y un exantema maculoeritematoso. Y así vamos a encontrar también varias enfermedades que pueden ser ocasionadas por el Staphylococcus aureus. Pero hay que tener en cuenta también que esta va a causar enfermedades al infectar los tejidos, típicamente mediante la aparición de abscesos o la producción de toxinas. Y un punto corriente de entrada al cuerpo lo constituye cualquier grieta de la piel, ya sea desde un pequeño pinchazo o una herida que necesita puntos. También otra puerta de entrada pueden ser, por ejemplo, las vías respiratorias. Por ejemplo, en el caso de la neumonía estafilocócica, que se produce a menudo por la complicación de una gripe. Hay que tener en cuenta también que un acceso en cualquier órgano o tejido, aquí se debe sospechar de la presencia del Staphylococcus aureus, que también es muy frecuente esto. Ya hablando del diagnóstico de laboratorio, tendremos que, en este caso, el Staphylococcus aureus, o como tal la identificación de los estafilococos de un aislado, se va a realizar principalmente a partir de la morfología de las colonias. También podemos realizarla a partir de la observación microscópica y de la detección de las propiedades catalasa positivas. Las bacterias aquí normalmente se tiñen fuertemente como gram positivas y a menudo se presentan en racimos parecidos a los de la uva, como ya lo mencioné antes. También en este Staphylococcus aureus se va a distinguir de los Staphylococcus coagulasa negativos, principalmente porque la coagulasa es positiva. Además, las colonias del Staphylococcus aureus tienden a ser amarillas. De hecho, por ahí viene su nombre de aureus, porque significa oro. Y también tienden a ser hemolíticas, y no grises y sin poderes hemolíticos como las colonias de Staphylococcus coagulasa negativos. También el Staphylococcus aureus se distingue de la mayoría de los Staphylococcus coagulasa negativos por ser mannitol positivo. Esto es muy importante también para el diagnóstico. Aquí podemos ver cómo está en la prueba de catalasa, que se lleva a cabo añadiendo peróxido de hidrógeno al 3% a una colonia que crece sobre una placa de agar. Vemos cómo está el cultivo de catalasa positivo para el Staphylococcus aureus. Y por último vamos a tener el tratamiento.
En el tratamiento como tal del estafilococo o de las infecciones graves por el estafilococo aureus requieren tratamientos agresivos, también incluyen la incisión y el drenaje de las lesiones localizadas, así como por ejemplo el uso de antibióticos sistémicos. En el caso de esta última, en la elección de los antibióticos se complica por la frecuente presencia de determinantes adquiridos de la resistencia antibiótica, ya que actualmente casi todas las infecciones de Staphylococcus aureus, tanto las adquiridas en la comunidad como las nosocomiales, son resistentes a la penicilina G debido a los plásmidos o transposones que codifican para la penicilinasa. Ello ha adquirido el cambio del agente de primera opción, que era la penicilina G, por penicilinas resistentes a la beta-lactamasa, como es el caso de la meticilina y la oxacilina. Sin embargo, el incremento del uso de la meticilina y otros antibióticos relacionados ha comportado también a la aparición del Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Esto sería en cuanto a una introducción o lo más específico del Staphylococcus aureus. Si desean la presentación pueden descargarla desde UDocs, que ya están todas mis presentaciones, estarán todas las diapositivas que he llevado a cabo de microbiología. También añadiré otras flashcards y otros apuntes en relación a microbiología, ya que no pude añadir aquí en las diapositivas para que no se haga tanto texto y no estén como que para que no se abulte tanto, ¿no? Pero pueden descargarlo totalmente gratis ahí en mi link. Simplemente ingresan a mi Instagram como el Rincón de la Doctora A y podrán acceder a todos estos tipos de documentos. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Eso sería todo. Nos vemos en una próxima oportunidad.